Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde todos estamos aquí para aprender. Es un gusto estar aquí nuevamente y seguir compartiendo con ustedes. Acaba de iniciar la nueva normalidad y pues no hay un panorama muy claro de las cosas. Como ciudad, como iglesia, como comunidad, no es tan sencillo el volver a la nueva normalidad. Y al menos nosotros como iglesia estamos considerando seguir teniendo prudencia, esperar un tiempo aún más. No queremos ser apresurados ni acelerados en la toma de decisiones, que como iglesia definitivamente nos van a afectar, tanto para bien o para mal. Buscamos que Dios nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones y pues mientras tanto seguimos y vamos a seguir aquí para compartir usando estos medios. Es muy posible que empecemos a usar estos medios más seguido para seguir enseñando. Creo que es una buena herramienta para los que se les dificulta salir de casa, o los horarios, o inclusive los que están lejos de con nosotros, pero que aún así están acompañándonos para aprender. Así que bueno, estamos contentos de continuar con esta clase. Esperamos que se incluyan más personas y si no, pues sabemos que pueden verla cuando quieran, avanzar, detener la enseñanza ahí y ponerse a meditar en lo que se está viendo. Así que bueno, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración y después tendremos un preámbulo de todo lo que hemos estado viendo ya, de todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de Jeremías. Recordemos que estas clases están enfocadas al tema de la intercesión y estamos en la sesión número 5. Hemos estado hablando acerca de Jeremías y vamos a seguir hablando acerca de él porque, como he dicho ya, creo que es un personaje que tiene mucho que enseñarnos. Espero que los que son constantes con las clases hayan estado leyendo, investigando, aprendiendo acerca de Jeremías, porque hay mucho que ver, tiene mucha tela de donde cortar este icónico personaje del Antiguo Testamento. Así que bueno, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por tu presencia prometida con nosotros. Gracias, Señor, porque somos tuyos, te pertenecemos y tenemos esa garantía, tenemos esa seguridad de ser tuyos. Tu Espíritu nos da testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por eso, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta tarde podamos seguir aprendiendo y no solamente aprender, Señor, sino que lo que es llevado a nuestra mente sea llevado a nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestro corazón sea llevado a la práctica. Reconocemos que nos has llamado a la intercesión, que nos has hecho ese llamado santo y aquí estamos, Señor, queremos responder a Él. Sea tuya la gloria y la honra, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos aprender, podamos seguir viendo como tú ves, podamos sentir como tú sientes y podamos recibir aquella palabra que viene de ti, Señor, y que es tuya. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenidos a este espacio una vez más. Hemos estado hablando acerca de Jeremías, estábamos viendo intercesores del Antiguo Testamento y ahora hemos estado hablando específicamente acerca de Jeremías. Estuvimos mencionando algunas cosas muy interesantes de él. Mencionábamos la profunda amistad que Jeremías llegó a tener con el Señor, y basta leer su libro para darnos cuenta de que había una íntima comunión, había una íntima relación, no solamente de amistad, sino también de intercambio de diálogo. Era muy íntimo el respeto, pero a la vez también Jeremías se plantaba de ambos lados, de ambos partidos, porque él sabía que tenía esa confianza. Ahora esta intimidad, esta cercanía entre Jeremías y el Señor, permitía que Jeremías empezara a conocer las emociones de Dios, que Jeremías empezara a ver cómo el Señor veía y que Jeremías empezara a sentir lo que el Señor sentía. Esto fue íntimamente comprometiendo el corazón de Jeremías con el llamado que el Señor le había hecho, el llamado santo que el Señor le había hecho. Es algo muy curioso. Jeremías fue llamado a ser profeta no solamente de Israel,
del reino del norte, también fue profeta para Judá, el reino del sur. Pero no solamente en esas dimensiones el Señor lo llamó, sino que el Señor también lo llamó a ser profeta a las naciones. Es decir, Jeremías tuvo un mensaje para todos los pueblos y las naciones que vivían alrededor de Israel como nación. Y sus mensajes hasta el día de hoy siguen sonando y siguen resonando porque tuvieron un cumplimiento preciso. Jeremías tuvo tanta intimidad con el Señor. Jeremías luchó con tantos falsos profetas en sus tiempos que Jeremías, al estar interactuando con ellos, él les decía, a ver, suelten su palabra y que se cumpla, que se vea. A esta seguridad llegó Jeremías a tener para interactuar con el Señor y relacionarse íntimamente y profundamente con Él. Quiero partir de un punto con el que cerramos la clase pasada, y es la idea o es el hecho de que el Señor llama a Jeremías o levanta a Jeremías en medio de un tiempo de avivamiento, en medio del reino de Dios. Es muy curioso porque recordemos que iniciamos el libro de Jeremías y empieza a hablar el escritor del libro, que es Baruch, y él empieza a decir que el Señor llamó a Jeremías en el 13º año del reinado de Josías. Recordemos que Josías fue un rey que empezó a gobernar, o fue un rey que se estableció desde niño, y que su celo y su amor por Dios trajo reformas al pueblo de Israel, y que cuando estas reformas vinieron al pueblo de Israel, no solamente hubo reformas, sino hubo un avivamiento, hubo una presencia fuerte de parte de Dios con todo el pueblo. Bueno, en medio de ese avivamiento, en medio de un pueblo que amaba a Dios, que su corazón estaba regresando a la Escritura, que habían retomado nuevamente la ley, la Torá del Antiguo Testamento, en medio de todo eso el Señor levanta a Jeremías y le dice, ¿sabes qué, Jeremías? De aquí a 20 años esto va a pasar. Así que Jeremías no podía creerlo. Insisto, su contexto es que él estaba en medio de un avivamiento, todo estaba marchando súper bien, el Señor estaba respaldando al pueblo de Dios, y el Señor levanta a Jeremías y como con una pesadilla le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Esto va a suceder y tienes que levantarte y tienes que actuar y tienes que manifestarte hacia el pueblo, tienes que expresarte hacia tu gente, y tienes que decirle que si no conserva esto que tiene, que si no guarda su corazón en pureza, en amor y en consagración hacia el Señor, yo voy a enviar a Babilonia para destruirlo. Es muy curioso todo esto porque, insisto, es en medio de este contexto que el Señor llama a Jeremías. Y seguramente Jeremías no entendía, así como muchas veces nosotros no entendemos el actuar de Dios. Y seguramente Jeremías no discernía o no alcanzaba a comprender amplia y profundamente lo que Dios estaba haciendo. Pero el Señor estaba ahí, el Señor estaba actuando ahí con él. No sé por qué no me están saliendo mensajes. Si alguien está mandando, no me están llegando. Voy a intentar verlos por acá. Pero bueno. Insisto en todo esto porque Jeremías se convirtió en un objeto donde el Señor dispuso todo su corazón para hablarle. Ya los vi. Hermana Sandra, Herminio, Diana. Dios los bendiga. Bienvenidos. Ya pude ver sus mensajes. Jeremías quedó cautivado con la realidad del juicio celestial. Él estaba viendo todo eso y él quedó profundamente cautivado. Y él se dio cuenta que a partir de ese momento su vida y sus palabras ya no le pertenecían. Ahora Jeremías se había convertido en un personaje que iba a dedicar, iba a consagrar toda su vida al Señor. Todo lo que él era al Señor. Él se iba a convertir en esto. Así que estamos hablando acerca de esto y aquí fue donde nos quedamos hace 8 días. Mira, Jeremías tenía el propósito de hacer que Dios se retractara de su ira. Jeremías, después de que vio todo este panorama tan amplio de lo que Dios quería hacer con el pueblo, Jeremías tenía el propósito de decirle, Señor, ¿no se te ocurre mejor cambiar de opinión o hacer otra cosa? Y Jeremías entendió que él tenía que convocar a todo un pueblo a arrepentirse y a consagrarse al Señor. Eso está en Jeremías 18:20, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 18, versículo 20. Dice así la escritura: se da mal por bien, para que haya cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Es muy interesante. Jeremías tenía esa osadía. ¿Recuerdan la osadía que llegó a tener
Moisés, de decirle al Señor, hey, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre destruir al pueblo que tú liberaste? Bueno, Jeremías era igual de osado. Ahora, voy a estar hablando el día de hoy acerca de un tema muy importante que Jeremías promovió en toda su campaña profética, y era congregar al pueblo para arrepentirse de todo corazón, convocar reuniones de oración y de ayuno para venir al Señor y arrepentirse. Estas reuniones se convocaban a través de un sonido de trompeta o de shofar. Cuando la trompeta sonaba, cuando el shofar sonaba, entonces el Señor convocaba al pueblo a través del que sonara la trompeta, y entonces el pueblo venía a una santa convocación o a una asamblea solemne, que es una reunión de iglesia, o como nosotros hoy en día le llamaríamos comúnmente una reunión de iglesia. Así que Jeremías, cuando el Señor le llamó, Jeremías escuchó el sonido de la trompeta. Él escuchó que el Señor estaba llamando al pueblo porque venía un juicio, y 20 años antes, desde 20 años antes, Jeremías ya estaba escuchando el sonido de la trompeta, y él ya estaba notando lo que se iba a manifestar en la dimensión natural. Él ya la estaba viendo en la dimensión espiritual, y él empezó a clamar, él empezó a advertir al pueblo que volviera al Señor con todo su corazón. Esa fue la tarea básica que Jeremías hizo a lo largo de todo su libro. Suena muy simple, pero son unos capítulos increíbles a quien se anime a leerlos. Así que hay algunas cosas que hay que hablar acerca de Jeremías. Y la primera es que Jeremías fue un clamor, vivió, o la vida de Jeremías se convirtió en un clamor profético para su generación de lo que iba a suceder. Y cómo el pueblo tenía que adquirir sabiduría o tenía que comprometerse con el Señor para frenar todas estas cosas. Mira, él representó la misericordia de Dios en su generación. Jeremías fue un personaje que, si bien sabía que el Señor había mandado un mensaje de juicio en contra de la tierra, en contra del pueblo, él supo expresar muy bien la misericordia del Señor. Pero también Jeremías tenía muy claro que cuando la misericordia de Dios es rechazada, se convierte en juicio. Esto es un tema muy duro y muy delicado, que no todas las doctrinas lo consideran, pero la realidad es que Jeremías está ahí intentando tocar al pueblo con la misericordia de Dios, porque él sabía que si esa misericordia se rechazaba, esa misma misericordia se iba a convertir en juicio. Y es importante que consideremos esto siempre, porque hoy vivimos en una onda muy hippie cristiana de la gracia barata o la ultragracia, que todo es amor y todo es paz y no pasa nada y échale ganas. Y efectivamente la gracia de Dios así es, nadie puede negarla. Pero también tenemos que recordar que el Señor tiene esa contraparte de que Él es justo, Él es santo. Hay cosas que le hieren por su naturaleza, hay cosas que le enfurecen porque no están dentro de los designios que Él ha preparado. Así que Jeremías vivió en una posición en la cual él podía ver la realidad antes de que se manifestara. Este es el ministerio de la intercesión, que tú puedas ver aún cosas antes de que se manifiesten. Esta es la profecía tal cual. No tanto el hecho de que, de aquí a 20 años vas a tener 5 hijos y vas a trabajar y vas a ganar tanto, que mucha gente se llena la boca diciendo y haciendo un montón de cosas así, sino más bien este sentido de la profecía tiene que ver profundamente con el hecho de que el Señor nos muestra sus planes. El Señor nos hace saber su alianza, Él nos hace saber su presencia, y entonces nosotros actuamos para que sus planes empiecen a ser cumplidos en un futuro cercano, un futuro mediano o un futuro muy largo o prolongado. Así que esta fue la tarea de Jeremías, pero también Jeremías vivió siempre respondiendo al sonido de la trompeta, como ya mencioné y lo voy a estar mencionando constantemente. Había un sonido de trompeta que se hacía sonar para convocar al pueblo. Así que esta trompeta Jeremías la escuchó en la dimensión espiritual, y esto le servía para apelar a la sabiduría y a la presencia divina en medio de su generación. Mira, vamos a Jeremías capítulo 4, vamos a leer el versículo 19 y el versículo 21. Jeremías capítulo 4, versículo 19 y versículo 21. Aquí vamos a ver claramente, en un resumen muy pequeñito, lo que fue la vida de Jeremías y cómo Jeremías estuvo respondiendo siempre al llamado de la trompeta. Jeremías capítulo 4, versículo 19 y 21. Dice así la escritura: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. Y luego él dice: no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido
de trompeta, parece ser que se está contradiciendo, ¿no? Porque Jeremías dice, estoy sufriendo dentro de mí porque yo escuché un sonido de trompeta. Y después en el versículo 21 dice, pero ¿hasta cuándo voy a escucharla realmente? Porque Jeremías estaba anticipado a todas estas cosas. Él estaba viviendo en carne propia el sufrimiento que la nación iba a sufrir. Él estaba experimentando todo esto. Y tenemos que considerar profundamente que la intercesión siempre se va a manejar con este nivel de empatía. Es decir, no puedo llegar a ser un buen intercesor, ni voy a llegar a ser un gran intercesor si no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, si no soy capaz de considerar la condición del otro. Y créanme, cuesta mucho, hay que aprender bastante acerca de esto. Y muchas veces hay que callar y solamente escuchar, analizar y sentir o intentar sentir. Así que Jeremías había vivido, insisto, 20 años escuchando el sonido de la trompeta y fue desde ese sonar de la trompeta que él inició su ministerio de intercesión y de profecía. Debemos de entender que Dios tenía que forjar un corazón humilde que temblara y que respondiera en Jeremías. Siempre los procesos de Dios son así. Siempre. Mira, a Moisés le costó 80 años de su vida estar preparado para dirigir un pueblo. A Jeremías le costó 20 años. Primero fue una cuestión interior, después pudo ejercer su ministerio hacia afuera. Samuel le costó prácticamente toda una vida hasta que Elí se murió. Samuel pudo tomar el lugar como sacerdote. O sea, quiero que dimensionemos todo esto porque los ministerios grandes de Dios, el llamado grande de Dios para tu vida y para mi vida, no son de la noche a la mañana. No es que ayer no eras antier no eras cristiano, ayer te hiciste cristiano y hoy eres el gran ministro y eres el gran profeta o eres el gran intercesor. Esto cuesta y entre más dejamos que el Señor forje nuestra vida, entre más permitimos que Él vaya obrando y Él vaya actuando en nuestra vida, créemelo, tenlo por seguro, vale la pena dejar que Dios esté trabajando en tu vida y no desesperarnos por decir, es que yo sueño, es que yo anhelo y ver el crecimiento de otras personas que muchas veces puede ser un crecimiento artificial o fingido, sino dejar que Dios siga obrando nuestra vida porque Él tiene un proceso especial en la vida de cada uno de nosotros y sin duda alguna Él sabe a qué ritmo va a llevar ese proceso en tu vida. Así que lo ideal aquí no es medir tu ministerio con el de otro porque no cabe, no es el mismo ritmo, el Señor no tuvo la misma visión en el otro que en ti. Y algo importante también es dejar que Dios siga obrando, que Dios siga trabajando. Los domingos hemos estado predicando acerca de esto, hemos estado hablando de que debemos dejar que Dios pode nuestra vida y limpie nuestra vida para poder dar el fruto que Él quiere, que Él ha proyectado para nosotros. Esto es muy importante, así que iglesia, con toda humildad se los digo, cuesta mucho. Uno no se hace un predicador fuerte o bueno de la noche a la mañana. Tenemos que analizar la vida de todas estas personas y ver cómo el Señor estuvo trabajando con estas personas por muchísimo tiempo para llegar a ser lo que fueron. Tan sencillo como Jesús. 30 años para un ministerio de 3 años. Veamos a Pablo, veamos a Juan el Bautista. O sea, tenemos que ver a todos estos personajes que son íconos para nosotros y darnos cuenta que el Señor estuvo trabajando con ellos en el desierto mucho antes de que su ministerio se iniciara o se encendiera. Así que Dios tenía que forjar un corazón humilde, un corazón que temblara, que tuviera temor de Dios. Esto es también muy importante y que respondiera. Es muy importante todo esto. Debemos entender que el testimonio más fuerte de su vida era la comunión que mismo Jeremías tenía con el Señor. Porque él estuvo preparándose así para después traer la misericordia y después de la misericordia la justicia de Dios a su pueblo. Hay una porción en Jeremías que me encanta, nada más que la tengo marcada aquí en mi Biblia NTV. Déjenme ver si la encuentro rápidamente, porque si no se los voy a parafrasear. Pero está súper chido porque... Ay, no me acuerdo en qué capítulo estaba. Si no, luego se los voy a compartir. Pero se los parafraseo rápidamente. Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, dice, mira Jeremías, estoy siendo así de duro porque yo quiero que me conozcas a mí en toda mi dureza, en toda mi potencia, en todo lo que soy. Porque quiero que cuando vayas allá afuera a hablar y te dé miedo hablarle a esa gente, me tengas más miedo a mí que a esa gente. Porque, seamos sinceros, el cristiano común
está en intimidad con Dios y siente bonito y se llena de Dios y sale a la calle y ve al vecino y le da miedo hablarle. Y ve la situación, ve a su líder, ve a su pastor, ve a la iglesia y uno dice, ay no, mejor no digo nada y se queda uno callado. Y en un cierto sentido nos gana más el temor hacia la gente de afuera que el temor, un temor reverente al Señor por lo que Él nos ha dado y Él nos ha hablado. Entonces el Señor le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Me muestro duro contigo, me muestro fuerte contigo porque quiero que conozcas quién soy yo realmente, quiero que experimentes la dureza de quién soy yo, para que cuando vayas allá afuera no seas un cobarde y no le tengas miedo a la gente y me tengas más miedo a mí que a la gente a la cual tú vas a ir a hablarle y compartirle. Esto es increíble porque créanme que a veces el Señor nos está llevando en la intimidad a conocer su terror, el temor de estar delante de Él para entonces tener un mayor peso en la balanza y inclinarnos del lado del Señor. Así que esa fue la labor de Jeremías. Su llamado principal fue a conocer al Señor. Antes que hablarle al pueblo, el llamado principal de Jeremías fue a conocer al Señor. Y después, porque Jeremías conocía al Señor, porque él sabía cómo el Señor actuaría, cómo el Señor hablaría y que el Señor tendría misericordia, entonces Jeremías fue capacitado para poder hablar. Así que Jeremías experimentó la angustia y el dolor de sobrellevar esta carga por años. Ya dijimos que por 20 años en la intimidad, en lo privado, Jeremías estuvo cargando con todo esto, conociendo el peso y la magnitud de quién era Dios. Es hermoso todo esto y a la vez es increíble. Mira, Jeremías 10, 19. Jeremías capítulo 10, versículo 19. Dice así, ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Fíjate, ni Pablo, obviamente no quiero demeritar a ningún personaje, pero o sea, Pablo tenía el aguijón y Pablo sí va con el Señor y sí le dice, Señor, haz paro, quítamelo, por favor. Y Jeremías sufre la enfermedad, sufre todo este dolor, sufre todo este quebrantamiento y él dice, Nel, esto es algo que yo tengo que vivir, esto es algo con lo que yo tengo que cargar, esto es algo con lo que yo tengo que sufrir, porque tengo que responderle al Señor. Mira, Jeremías 13, 17 y 18 también. Vamos ahí, Jeremías 13, versículo 17 y 18 dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y el versículo 18 también dice, di al rey y a la reina, humíllense, siéntense en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. O sea, imagínate el peso de esa clase de mensajes. O sea, es como si el Señor te levantara y te dijera, ¿sabes qué? Vas a ir con Trump y le vas a decir que es que ya perdió su autoridad, que ya no es el presidente de los Estados Unidos. Obviamente, enfrentarte con una persona con un calibre así, los reyes de Israel, y Jeremías tener que ir y decirle, ¿saben qué? Ustedes, ya el Señor ya los rechazó, ya no los quiere. Toda su furia y todo su poder y todo el peso de su personalidad ahí en contra de Jeremías, sí lo vivió. Por muchos meses Jeremías estuvo encarcelado en el patio de la casa de los reyes y estuvo ahí expuesto al sol, debajo de la lluvia, estuvo ahí encarcelado, atado a un poste por predicar y por llevar el mensaje del Señor. Así que en un cierto sentido Jeremías siempre tuvo más temor al Señor que a los hombres y eso fue lo que le capacitó, eso fue lo que permitió que Jeremías fuera capaz de ejercer un ministerio tan grande, tan fuerte y tan poderoso. Así que a los ojos de Jeremías el rebaño del Señor había sido llevado cautivo por Babilonia y por Nabucodonosor. Así que Jeremías, él decía, tenemos que responder con sabiduría divina, tenemos que empezar a pensar como el Señor pensaría. Vamos a Jeremías 14, ahí siguiente capítulo, Jeremías 14, versículo 17, dice, les dirás pues estas palabras. Jeremías 14, 17, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Ahí mismo, el versículo 7 al 9 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Si estás leyendo tu Biblia, quiero que subrayes eso, por amor de tu nombre. Ahorita lo voy a explicar. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puedes
no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Les pedí que subrayaran esto de por amor de tu nombre, porque a veces nosotros ni siquiera tenemos cara para pedirle a Dios, ni siquiera tenemos cara para presentarnos delante de Dios y pedirle algo. Y sabes qué, esto es cierto, esto es cierto. Menciono esto porque la mejor forma de orar es pedirle al Señor así, por amor a tu nombre, o porque te conviene. Imagínate que estás enfermo y estás orando al Señor y no encuentras la forma de decirle, Señor, sáname. Pero si tú decides consagrar tu vida a Él para servirle, para que en tu sanidad pueda servirle, tú puedes orar y decirle, Señor, te conviene que yo sea sano, te conviene que yo esté bien, te conviene que yo esté completo, porque si yo estoy sano, yo soy útil para tu obra. No sé si me estoy explicando. En un cierto sentido está diciéndole, Señor, ni siquiera por mí, por ti, por tu obra, por tu reino. De la misma manera, cuando oras, decirle al Señor, no lo hagas por mí porque no lo merezco, no lo hagas por mi familia porque tampoco lo merece, pero por amor a tu nombre, por amor a tus promesas, por amor a lo que tú ya has dicho que harías con nosotros, Señor, por amor a tu nombre responde, por amor a tu nombre actúa, Señor, para con nosotros. Fíjate lo osado que era Jeremías a la hora de orar y usar estas expresiones como decir por amor a tu nombre. Creo que es algo que podemos tomar para orar siempre que estemos intercediendo y decirle, Señor, por amor a tu nombre, por amor a la obra que tu Hijo Jesucristo hizo, porque más adelante Jeremías le dice al Señor, oramos esto y te pido que lo hagas, no por este pueblo, porque este pueblo no se lo merece, pero por amor a tu nombre sí, porque tú decidiste poner tu nombre en este pueblo. En un cierto sentido, Jeremías le está diciendo, Señor, tienes que hacerlo, porque este pueblo lleva tu nombre, y aunque no se lo merece, si este pueblo vive en deshonra, va a deshonrar tu nombre. Así que era muy inteligente Jeremías al orar, y son cosas que nosotros podemos tomar y aprender para nosotros orar. El profeta o intercesor es una persona que, como hemos dicho siempre, se para en favor del pueblo y siempre está clamando por misericordia. Así que en Daniel capítulo 9, obviamente estamos hablando de Jeremías, pero en Daniel capítulo 9, Daniel está invitando a un arrepentimiento muy parecido. Es una demostración muy similar en el caso de Daniel y Jeremías, que obviamente están conectados. Después de Jeremías vino Daniel, pero luego nos metemos en ese rollo. Vamos a Jeremías capítulo 14, bueno, ahí estamos, versículos 20, 21 y 22. Jeremías 14, 20, 21 y 22 dice así la escritura. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Y entonces Jeremías dice, en ti esperamos. No hay otro recurso para nosotros. No hay nadie más que pueda respondernos más que tú. Así que Jeremías siempre estuvo clamando a favor de un pueblo que lo odiaba. Jeremías siempre estuvo clamando a favor de un pueblo que lo despreciaba. Y no solamente a él, era un pueblo que odiaba y despreciaba al Señor, y aún así Jeremías siempre estuvo clamando por misericordia a favor de esta gente. Así que Jeremías también nos enseña a amar a nuestros enemigos. También Jeremías nos enseña a ponernos en la brecha por aquellos que nos odian, por aquellos que nos desprecian, por aquellos que están en contra de nosotros. Ahora, esa fue la labor intercesora de Jeremías en favor del pueblo. Él estuvo recurriendo al Señor en favor del pueblo. Ahora quiero que nos enfoquemos en la labor intercesora de Jeremías, ahora en favor del Señor para con el pueblo. Mira, el llamado principal de Jeremías, del que dije que iba a estar hablando el día de hoy, es el siguiente. Él siempre estuvo invitando al pueblo a dejar sus actividades y juntarse. Dejar sus actividades y juntarse. Ya prediqué un poquito acerca de esto hace algunos domingos cuando hablamos acerca de la identidad de la iglesia, pero vamos a reforzar todo esto un poco más porque esa vez prediqué con Joel y lo usamos con Joel, pero todos los profetas hacen el mismo llamado. Dejen sus actividades y júntense, conságrense. Lo vamos a ver también con otros profetas contemporáneos como Habacuc. Ese llamado constante al pueblo de ¡Ey! Pongan atención, dejen de estar haciendo lo que hacen y vamos a concentrarnos, vamos a poner toda nuestra mente, todo nuestro esfuerzo, todo lo que somos en una sola cosa, en una sola meta, que sea el Señor.
Mira, yo creo que ese es el clamor de todos los profetas y ese es el clamor profético en este tiempo. Solamente hay una manera de alcanzar misericordia. Y lo voy a volver a decir. Solamente hay una manera de alcanzar misericordia y es a través de las reuniones de iglesia. Reuniones de iglesia que estén acompañadas de ayuno y oración. Ayuno y oración. Es la única forma de alcanzar la misericordia de Dios. Porque si tú eres de los que va a la iglesia bien contento, bien confiado, porque crees que te mereces la misericordia de Dios, cuanto más crees que te lo mereces es cuando menos te la mereces. Porque precisamente tanto la misericordia como la gracia son regalos que tú no te mereces. Es algo que tú no mereces. Así que alcanzar la misericordia de Dios no se alcanza jactándose ni creyendo que la mereces. Alcanzar la misericordia de Dios se alcanza cuando con ayuno y oración nos humillamos delante del Señor y decimos: Señor, sabemos que merecemos lo peor a causa de nuestros actos, pero Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Mira, Malaquías capítulo 1 versículo 10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Malaquías capítulo 1 versículo 10. Aquí está esa idea también muy presente. Jeremías estuvo llamando al pueblo para que el pueblo se reuniera, escuchara y orara. Jeremías capítulo 4 versículo 5. Voy a darles varias citas, así que si quieren anotarlas para leerlas rápidamente. Jeremías capítulo 4 versículo 5 dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad juntos y decid: reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Ahí está, Jeremías 4:5. Vamos a notar que está este llamado constante de dejar las actividades y reunirnos, oración y ayuno. Ahora vamos a Jeremías 6, versículos 16 y 17. Dice: así dijo Jehová, Jeremías 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él. Y hallarán descanso para vuestra alma, mas ustedes dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: escuchen el sonido de la trompeta, y ustedes dijeron: no escucharemos. Vemos esta insistencia del Señor de busquen las sendas antiguas, escuchen el sonido de trompeta y reúnense, y el pueblo diciendo: no queremos escucharte, no queremos seguir esos caminos. Jeremías 6:19, vemos al Señor diciendo: oye tierra, escucha tierra. Jeremías 6:26, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre vosotros el destructor. ¿Qué está haciendo el Señor? Está invitando a que el pueblo se humille en cilicio y en cenizas. Jeremías 8:14 dice: ¿por qué nos estamos sentados? Reúnanse y entremos en la ciudad fortificada y perezcamos allí. Jeremías 13 del 15 al 16 dice: escuchen y oigan, no se envanezcan, pues Jehová ha hablado. Den gloria a Jehová Dios vuestro antes de que haga venir tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperen la luz y os la vuelva la sombra de muerte y en tinieblas. Jeremías 13, 15 y 16. Mira, responder de esta manera, entender que nuestra condición delante de Dios no es la de exaltarnos, sino humillarnos delante de Él. Responder de esta manera le da gloria a Dios, porque nos pone en nuestro lugar y efectivamente reconoce quién es el Señor. Cuando alguien no quiere volverse al Señor, a esa inhabilidad de volvernos al Señor, el cielo lo llama orgullo, el Señor le llama orgullo, una persona orgullosa. ¿Recuerdas cómo el Señor describía al pueblo en el desierto? Ustedes son un pueblo de dura cerviz, que tienen todo este músculo tan duro que son incapaces de agachar la cabeza en humillación. Entonces, el Señor tiene algo en contra de ese orgullo, el Señor tiene algo en contra de esa altivez y esa incapacidad de reconocer que necesitamos de Dios. Así que debemos de entender que solamente existe una respuesta a la hora del juicio. Solamente hay una de nuestra parte. Es decir, el Señor envía el juicio y solamente hay una respuesta de nuestra parte a la hora del juicio, y es humillarnos y abandonarnos a la misericordia de Dios, esperando que Él nos perdone a nosotros y a nuestro pueblo. Y textos como Crónicas, 1 Crónicas 7:14, dejan muy en claro que quien tiene que humillarse es el pueblo que conoce al Señor. Quien tiene que humillarse son aquellos que saben quién es Dios. Aquellos que no le conocen, ¿cómo se van a humillar? Aquellos que no conocen al Señor, ¿cómo van a buscarlo? Quien tiene que buscarlo somos tú y yo, que somos el pueblo de Dios y que le conocemos. Así que
Este es el clamor de todos los profetas. Vuélvanse al Señor de todo corazón, con ayuno, con lamento y con lloro. Vamos a verlo con Joel también. Vamos a estar viendo algunos textos de Joel, porque Joel fue un profeta algo contemporáneo a Jeremías, vivieron más o menos son de la misma generación, y Joel hizo varios llamados proféticos en el libro que obviamente lleva su nombre. Es un profeta menor porque el libro es más cortito. Esa es la única diferencia entre los profetas mayores y menores, la extensión de la profecía que el Señor les dio. Pero el hecho de que sea poca o que sea corta no le quita valor, porque de hecho Joel hizo muy fuertes declaraciones. Por ejemplo, en Joel capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así la escritura: ceñíos y lamentad, cíñanse y lamentense, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Ahí está Joel, y está diciendo exactamente lo mismo. Tienen que humillarse, tienen que vivir en silicio, tienen que dormir en silicio, no tienen que dar descanso a su cuerpo hasta que alcancen la misericordia de Dios. Traigan a los ancianos, traigan a los adultos, traigan a los niños, traigan a todos, para que juntos nos humillemos, ayunemos y nos presentemos delante de Dios. Versículo 19, Joel capítulo 1, versículo 19 dice: a ti, oh Jehová, a ti clamaré. Joel capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahí está la trompeta de la cual Jeremías también estuvo hablando, y Joel también nos confirma. El sonido de la trompeta, como ya lo dije, es el llamado para que la gente se humille de inmediato. El sonido de la trompeta es el llamado para que la gente venga y se consagre al Señor. De hecho, la fiesta de las trompetas, si tú te pones a investigarla, la fiesta de las trompetas judía consiste precisamente en que al sonar la trompeta el pueblo viene a una santa convocación y dura una semana, dura una cierta cantidad de días buscando al Señor en humillación. Inicia entonces la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación, y entonces ellos buscan el perdón del Señor para los suyos y para su gente. Entonces el sonido de la trompeta es una invitación para eso. Y es importante todo esto porque dice la escritura que al sonar de la final trompeta el Señor Jesucristo va a venir. Si tú te preguntas si esto está ligado, sí está ligado, pero eso es otro tema, Apocalipsis. Después podríamos dar algunas clases acerca de Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de Joel, hemos estado hablando acerca de Jeremías. También quiero hablarte acerca de Habacuc. Habacuc también fue otro profeta contemporáneo y muy cercano a Jeremías. En Habacuc capítulo 3, versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Todos estos profetas fueron llamados a temblar ante el día del juicio. Todos estos profetas se les permitió ver y considerar todo el tema del juicio, porque solamente de esa manera iban a estar íntimamente y profundamente comprometidos para que todo esto sucediera. Así que el deseo del corazón de Dios es que los corazones de los hombres se vuelvan a Él antes de que el juicio venga. Esto es muy importante porque el deseo de Dios al anunciar un juicio no es tanto enviar el juicio tal cual a silla de golpe, sino que el deseo del corazón de Dios es que los corazones de los hombres se vuelvan a Él antes del juicio, con el fin de que Él pueda retirar su ira, con el fin de que Él pueda transformar su ira en misericordia. Ya lo expliqué hace 8 días cuando describimos la escena de Apocalipsis en capítulo 4, el que está sentado en el trono, aquel que está sentado en el trono. Esa escena es hermosa, porque si bien el rostro del que está sentado en el trono es jaspe y cornalina, que es justicia y rectitud, el arco iris que rodea todo su ser es de color esmeralda, color verde, y la esmeralda representa la misericordia de Dios. Así que antes de que tú te encuentres con la justicia y la rectitud de Dios, tú puedes y tú debes encontrarte con su misericordia. Solamente de esa manera seríamos capaces de entrar a la presencia de Dios. Solamente de esa manera seríamos capaces de presentarnos delante de Él. Y ahí juega un papel muy importante el mar de cristal. El mar de cristal no es que literalmente existan calles de cristal, sino que el mar de cristal es un paralelo con el Antiguo Testamento. Cuando Salomón construye el templo de Jehová, Salomón manda hacer un mar de bronce. No sé si han oído hablar acerca de esto. Era una estatua enorme que era como una especie de cisterna, un tinacote gigante, y en ese tinaco estaba el agua dedicada para la limpieza y la purificación de los sacerdotes.
en el tabernáculo de Moisés se llamaba lavacro. Cuando llegas cuando se construye el templo con Salomón, ese lavacro se cambia y se transforma por un mar de bronce. Les digo, era como un tinaco gigante con varias salidas de agua y el sacerdote venía, lavaba sus manos, lavaba sus pies de tal manera que estuviera limpio para poder entrar al lugar santo. Ese mar de bronce es una sombra o era un paralelo del mar de cristal de Apocalipsis capítulo 4. Así que el mar de cristal simbólicamente representa el lugar donde los santos caminan, el lugar donde los santos lavan sus manos y lavan sus pies para poder presentarse delante de Dios. Esto es muy importante considerarlo porque nadie sin santidad, nadie es capaz de ver a Dios, nadie es capaz de venir a presentarse delante de Dios. Así que he mencionado ya que el deseo del Señor es quitar su ira, que el pueblo venga, encuentre su misericordia y pueda quitar su ira. Joel capítulo 2 versículos 12, 13 y 14. Joel 2, 13 y 14, dice así, 12, 13 y 14, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, rasguen sus corazones y no rasguen sus vestidos. Conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Él es tardo para la ira, pero Él es grande en misericordia, y Él se duele del castigo. Me encanta cómo Joel también se conecta con Dios, es capaz de conocer el corazón de Dios y él dice, sí, él está profetizando juicio, viene su ira sobre la tierra, pero si nos volvemos a él, más grande va a ser su misericordia. Y dice el versículo 14, me encanta, dice, ¿quién sabe si él volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Recuerdas a Jonás? Jonás jamás quiso ir a Nínive porque, te voy a decir, Nínive era un pueblo muy malvado, era un pueblo que eran los asirios, obviamente, los de Nínive eran parte del pueblo de la nación asiria, y los asirios eran violentos, eran sanguinarios, eran malvados, y los asirios estaban oprimiendo terriblemente el reino de Israel. Entonces, como los asirios estaban oprimiendo terriblemente el reino de Israel, estos asirios eran como sicarios, eran como los cárteles de la droga hoy en día en nuestro país, que no se tocan el corazón y que son violentos, son sanguinarios con quien sea. Entonces imagínate que Dios te diga, vas a ir a predicarle qué sé yo, al peor cártel de la historia, al cártel más sanguinario, que seguramente te vas a presentar delante de él y te van a querer matar, y que el Señor te diga, vas a ir y les vas a predicar y les va a decir que yo los voy a destruir. En un cierto sentido, si tú no conocieras mucho a Dios, tú dirías, oh, qué chido, yo voy a ir a decirles que el Señor, que va a venir el payaso y se los va a cargar a todos. No, pero como Jonás conocía el corazón de Dios, Jonás supo dentro de sí y él dijo, si yo voy y si yo les digo que el Señor los quiere destruir, estos hombres van a volver su corazón al Señor y el Señor los va a perdonar. Entonces Jonás dijo, yo no voy a ir porque yo conozco al Señor, yo conozco que Él es grande en misericordia. Entonces, bueno, conocemos la historia de Jonás. Jonás es rebelde, quiere ir a otro lado, lo lanzan al mar, el pescado, lo come, lo lanza, va y les predica, y después de que Jonás va y les predica, él se sube a un monte muy alto para ver las ciudades de arriba, y él dice, aquí voy a esperar a que el Señor destruya esta nación. Y pasan los días, y el pueblo no es destruido, en cambio el pueblo se pone a ayunar todito, completito, hasta los animales, los bebés, todo el mundo empieza a ayunar. Y entonces Jonás tiene un diálogo muy profundo con Dios. Te invito a que lo leas, es un libro súper cortito. Lee el libro de Jonás, está hermoso. Y Jonás precisamente le reclama y le dice, por eso no quería venir, Señor, por eso no quería venir, porque yo te conocía, porque yo sabía que si yo les hablaba a estos hombres que tú querías destruirlos, ellos iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Así es la misericordia de Dios, así es la misericordia de nuestro Señor, es increíble, es maravillosa, y nosotros tenemos que llegar a conocerlo con esta seguridad de que aunque vayamos y quizás tengamos que dar una palabra dura, aunque quizás tengamos que dar una palabra difícil a nuestra gente, a nuestra iglesia, a la gente que está alrededor nuestro, tengamos la seguridad de que el Señor es clemente y Él es misericordioso para con su pueblo. De eso se trata. Así que Joel capítulo 2 nos detalla varias cosas importantes. Mira, Joel dice, ahora, él dice, esto es urgente, esto es inmediato. No pierdan ahí Joel 2, versículos 12 y 14. Porque Joel dice, ahora, en un sentido urgente. Y él dice, ¿por qué? Porque nuestra realidad es inminente. Porque a la luz de nuestra presente realidad, lo que viene de parte de Dios hay que considerarlo. Porque su juicio sí va a venir. Por eso él dice, ahora, por lo tanto, conviértanse. Por eso pues dice ahora Jehová. Y que dice, vuélvanse con todo el corazón. ¿Y qué implica volvernos con todo nuestro corazón? Implica el ayuno, y el ayuno es afligir nuestra carne, el ayuno es afligir nuestro ser,
Yo te invito a que ayunes nada más para que veas cómo te pone tu carácter y todos tus pensamientos y tus acciones. Dice, lloren y lamentense delante del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a rasgar nuestros corazones y vamos a volvernos al Señor. Vamos a volvernos con todo nuestro corazón. Así, ¿qué les permitiría ser libres para volver al Señor? Joel les da varias razones. Joel les da varias características muy interesantes para que el pueblo tenga esa seguridad de que si vuelve al Señor, el Señor no va a ser malo, ¿no? Porque a veces también pensamos eso. La hemos regado, hemos metido la pata y entonces el Señor está ahí, está presente y decimos, yo ya no voy a volver, porque si yo vuelvo, él me va a regañar, Él me va a castigar. Como muchos adolescentes o jóvenes a veces se callan situaciones en su vida porque piensan que van a encontrar solamente juicio de parte de sus padres. Y a veces, muchas veces pensamos así para con Dios. Decimos, no, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no vuelvo a buscar a Dios porque hice cosas malas. Sin embargo, aquí Joel da muchas razones. La primera es, dice, Él es bueno y Él es misericordioso. Pueblo, vuelve porque Él es bueno y Él es misericordioso. La segunda cosa que dice es que Él es lento para la ira. La tercera cosa que dice, Él es grande en bondad, Él es grande en misericordia. Dice, Él retiene su ira, Él retiene sus ganas de herir a otros, Él se contiene. Y también Joel dice que aquel que está orquestando este gran juicio es lleno de gracia, de bondad, y no se complace, no le agrada herir a los demás. Y entonces se atreve a decir Joel, ¿quién sabe? Yo creo que Joel sí sabía, ¿no? Pero era como cuando tú le dices a tu hijo, pues échale ganas, mi hijo, igual y te ganas esto. O sácate un 10 y quién sabe y te compro esto. Tú en tu corazón tú ya sabes que lo vas a hacer. Pero igual Joel está diciendo, ¿quién sabe? Le está diciendo al pueblo, piénsenlo, considérenlo. ¿Quién sabe? Esta puede ser la frase más poderosa que nos debe de provocar la mayor perspectiva en nuestro corazón y acerca de la voluntad de Dios. Joel nos dice que cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento que incluye ayuno, que incluye lamento, que incluye llorar, Dios puede cambiar de opinión y no mandar su juicio de destrucción. Es increíble. Y déjame decirte algo, esto es algo más que una simple idea agradable. Esto es algo más que gracia barata. Esto es algo más que la supergracia. Es una enorme revelación del corazón de Dios. Es una enorme revelación, hasta le pegué la mesa. Es una enorme revelación del corazón de Dios. Y esta es la realidad que debe ser predicada a las naciones. Y es la realidad con la cual la gente debe de correr a orar. Porque la gente tiene que tener esa seguridad, la gente tiene que tener esa garantía de que si busca al Señor, de que si se humilla al Señor, va a ser escuchada, va a ser atendido y va a ser perdonado y va a recibir la misericordia de Dios sobre su vida. Esto es muy importante, iglesia, es muy importante. Todavía no acabamos esta clase. Yo creo que va a haber una tercera parte. Les dije, Jeremías es un gran personaje del cual podemos aprender muchas cosas. Vamos a ver en la próxima sesión el sonido de la trompeta, cómo convocamos a nuestra iglesia, cómo convocamos a nuestra gente a que venga a escuchar, cómo invitamos a otros a que nos consagremos y busquemos al Señor en oración, en ayuno. Y también vamos a ver otro profeta muy contemporáneo que se llama Sofonías. Vamos a estar viendo también a este profeta y vamos a estar viendo ese corazón que tenían para buscar al Señor. Así que, ¿qué te parece si oramos? No una oración corta, todavía nos quedan algunos minutos. No es mi intención cansarte, pero, o sea, viendo todo este material, ¿quién no sería capaz de pasar horas orando? Quiero invitarte a que oremos ahí en tu lugar, en tu casa, desde la comodidad de tu casa. Si estás extremadamente cómodo, por favor, justamente estamos hablando de esto, ¿no? De humillarnos, justamente estamos hablando de esto, de contristar nuestro corazón, de ayuno, silicio, lamento. Quítate la comodidad por un momento, ponte de rodillas, ponte de pie. Si estás muy, 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 muy cómodo, haz esa comodidad a un lado. Fíjate, te comparto algo muy curioso. Hace una temporada el Señor puso en mi corazón algo muy fuerte. Ya lo dejé de hacer y de hecho lo hice por muy poco tiempo, pero tenía una carga muy fuerte por la iglesia perseguida. Y, y cuando la iglesia es perseguida, obviamente la iglesia no vive con comodidades ni con lujos. Y tenía esta carga tan fuerte en mi corazón que el Señor puso algo ahí en mi corazón y yo dije, por algunas noches, en vez de dormir cómodo en mi cama, voy a dormir en el piso así a ras, suelto, para
sentir lo que la iglesia siente. Y si despierto en la madrugada porque estoy incómodo, porque me duele la espalda, porque mi cuello ya está torcido, dije, en vez de quejarme, voy a entender que mucha gente está durmiendo así, que mucha gente que ama al Señor y que está siendo perseguido está durmiendo así bajo un árbol, está durmiendo así bajo una alcantarilla, está durmiendo así en medio de un campo, en medio de un cerro. Y entonces, en vez de quejarme, voy a despertar y voy a orar y voy a clamar al Señor por la iglesia perseguida. A esa clase de compromisos es a los que yo me refiero y a los que yo te estoy invitando. Te estoy invitando a que consideres el corazón de Dios y consideres la condición de tu pueblo y digas, tengo que hacer algo, porque si yo no hago algo, este pueblo no va a ser alcanzado, este pueblo no va a alcanzar la misericordia de Dios. Así que a eso es a lo que me refiero. Voy a ponerme yo de rodillas y los invito a que tengamos un breve tiempo de oración. Y, ¿por qué no? Oremos por nuestra iglesia local. Yo sé que nos están viendo de otras iglesias y me agrada eso. Son bienvenidos, nos encanta compartir. Y oremos por específicamente tu gente, tu familia, la gente de tu casa, tus hermanos, tus padres, tus hijos. Yo creo que hay mucho que alcanzar y clamar por misericordia. Así que vamos a estar orando algunos minutos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque consideramos, podemos ver, podemos comprender todas estas cosas. Señor, nos disponemos a buscarte, Señor, y afligir no solamente en nuestro corazón y no solamente en nuestra mente, aún nuestro cuerpo, Señor, la comodidad en la que posiblemente hemos caído, Señor. Nos disponemos a que sea retirada de nosotros, Señor, con tal de alcanzar más de tu reino, con tal de alcanzar más de tu misericordia. Señor, en esta tarde yo te ruego, Señor, que mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor, y que verán este video más adelante, Señor, yo te ruego por sus corazones y yo te ruego, Señor, que pongas el sonido de trompeta en sus corazones, que ellos sientan esa santa convocación que tú haces, que ellos puedan sentir, Señor, ese llamado que tú estás haciendo a las naciones, que tú estás haciendo a tu iglesia, para que tu iglesia venga, se levante y te busque de todo corazón. Señor, hoy comprendemos que los que te conocemos es nuestra responsabilidad anunciar y es nuestra responsabilidad pregonar, Señor, las cosas que han de venir, pero no solamente eso, sino también tu justicia y tu misericordia, tu verdad. Señor, gracias por estos hombres como Jeremías, gracias por estos hombres como Joel, que nos enseñan, que ellos nos demuestran, Señor, que tú eres un hombre lleno de justicia, lleno de gracia, pero también eres un hombre lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de verdad. Y por eso es que nos atrevemos a acercarnos a ti. Señor, reconocemos que hay muchas cosas en nuestra vida que están desordenadas. Aceptamos, Señor, y entendemos que hay muchas cosas en nosotros que hay que cambiar. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, que traigas claridad a nuestra mente, traigas claridad a nuestro corazón, Señor, para que empecemos a ser tocados y empecemos a ser transformados y buscarte cada día más. Señor, oro, Señor, por aquellos, Señor, que se han apartado y ahora no encuentran la manera de regresar. Yo oro, Señor, para que tú les reveles tu misericordia, les reveles tu amor, les reveles tu abrazo como Padre, y que ellos puedan volver nuevamente con esa seguridad de que tú les amas y de que tú les estás esperando. Señor, oro, Señor, para que como pueblo y como iglesia, Señor, nos levantemos, Señor, en oración y en intercesión y seamos capaces de afligir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, buscando tu justicia y buscando tu verdad en esta tierra y entre los nuestros. Señor, te amamos y reconocemos, aceptamos, entendemos, Señor, que el mensaje que nos has dado es para ahora y es para este tiempo. Y así como Esther, Señor, entendemos que para esta hora y para este tiempo hemos llegado hasta aquí y tú nos has llamado y el conocerte no es una casualidad, Señor. Ayúdanos a responder con eficiencia, Señor, el ministerio santo al cual tú nos has llamado y nos has convocado. Señor, te amamos a ti, Señor, y queremos consagrar y queremos dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, para que tu reino, tu justicia y tu verdad sean establecidos en la tierra. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que tú traigas, que tú puedas añadir bendición a tu palabra. Y te ruego, Señor, que trabajes con nuestra mente, trabajes con nuestro corazón hasta que lleguemos a ser las personas que tú quieres que seamos. Gracias por el ministerio y el llamado que has iniciado en nuestra vida. Algunos llevamos años, algunos llevan meses, algunos llevan días, Señor, en este proceso. Danos paciencia para este camino. Ayúdanos a caminar en fidelidad contigo, Señor, y que estemos listos, estemos preparados para responder el día, Señor, y en el momento en el que tú
necesites y tú quieras que seamos un instrumento eficaz y útil para tu reino. No importa cuánto tiempo cueste nuestro proceso de preparación, Señor, queremos estar listos y queremos estar comprometidos, Señor, con tu reino. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, Señor, y porque te conviene, Señor, y por amor a tu nombre, Señor, por amor al llamado santo que tú nos hiciste, Señor, ten piedad de nosotros y úsanos para tu reino, para tu justicia y tu verdad. Te amamos, Señor, tuya sea la gloria, la magnificencia y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos. Les agradecería que nos ayuden a compartir todo esto. Quienes lo han escuchado de principio a fin saben el peso de estas enseñanzas, lo importante y lo oportuno que es esto para nosotros en estos días. Así que con todo gusto compártanlo. Si alguien quisiera una copia del libro en el cual estamos trabajando, pues es cuestión de ponernos de acuerdo, escanearlo, mandarlo, no sé. Les amamos mucho, les extrañamos a la iglesia, queremos verlos pronto, esperamos en Dios que se den las condiciones para poder hacerlo, pero por lo pronto aquí seguimos al pie del cañón, aquí seguimos al pie del cañón. Saludos desde Chile, hola, hola, saludos a todos los hermanos que nos acompañan y nos ven. Les deseamos que tengan una gran noche, que Dios les bendiga, y aquí seguimos. Cualquier cosa pueden escribirnos, pueden mandar mensajes, alguna duda, alguna cosa que hay que aclarar, y les invitamos. Esto es una serie de enseñanzas, todas están conectadas, así que si te conectas por primera vez el día de hoy, te invito a que empieces a ver las anteriores para que vayas construyendo el conocimiento, al igual que todos nosotros lo hemos hecho. Hasta luego, nos vemos pronto, Dios les bendiga.